¿Cómo puede haber un ungido si ni siquiera hay consenso entre las propias bancadas? Bueno, esas son las situaciones muy propias que se dan en la Asamblea Nacional, el ente que reúne a toda esa playa de partidos, y siempre va a haber esta situación que hay un partido que ejerce influencia sobre el otro, y eso no es ningún secreto a voces, no es que estamos denunciando a nadie en específico, pero se dan las situaciones como la que tú estás mencionando, y no hay que descartar que en efecto algún partido, aun cuando tenga una bancada minoritaria, pueda terminar señalando en consenso con los otros partidos, con los otros diputados, que este o esta es la candidata a ser electo en el cargo para magistrado electoral. ¿Se va a escoger antes del 31 o irá a sesiones extraordinarias? Bueno, ahí hay una situación muy particular. Como es una elección de la Asamblea Nacional y por mandato constitucional, el órgano ejecutivo no puede convocar a la Asamblea a temas que tienen que ver con ella misma. Que tienen que ver con ella misma. Entonces se supone, y hasta ahora, por lo que se ha estado manejando dentro de la Asamblea, todo está dado para que la elección se haga antes del 31 de octubre, porque es cuando vence este periodo constitucional de sesiones. Ahora bien, ya se hicieron la presentación de documentos ante la Secretaría General. De allí, ese listado tiene que pasar al orden del día de la Asamblea Nacional, al Pleno, y allí, de ese listado, un diputado tiene que postular a un candidato o a una candidata. ¿Tiene que ser gente dentro de esa lista o el diputado puede decir, ¿sabes qué? Me acabo de tener una epifanía y mi candidato es bueno, Iván Donoso? se aprobó una resolución que establecía el método, los requisitos y el proceso. Entonces, en esa resolución está ya la metodología y es dentro de los que se presentaron con su documentación. Entonces, esto es muy importante aclararlo porque no es que lo están inventando ahora, como algunos colegas desconocen el sentido y el alcance de esa resolución que aprobó el Pleno para esta escogencia. Es decir, de ese listado, un diputado, vuelvo y le repito, tiene que postularte. Si no, solamente quedas en el registro de que estuviste entre los 25 candidatos. Bueno, lo cierto es que todo esto se da en el medio de las discusiones de unas reformas electorales que a la larga lo único que han hecho es mantener el status quo tal como está. Circuitos electorales, el voto ese africano de cociente, medio cociente y residuo. Ahora está también el fantasma del voto plancha pululando alrededor. Es decir, seguimos teniendo un sistema igual de enredado, igual de excluyente, donde los únicos favorecidos siempre son los partidos políticos. Bueno, ahí es importante destacar siempre el hecho de que es en la Asamblea donde se tiene que discutir la reforma electoral. Por más que le metan tijera en la Comisión de Reformas Electorales, al final queda en el Pleno. Queda en el Pleno. Claro que hay muchos avances en cuanto a la comisión que es alterna a la Asamblea Nacional para presentar las reformas electorales. Eso se les aplaude, se les felicita y eso, periodo electoral tras periodo electoral, sucede esta situación. Pero ese es el mecanismo de aprobación de una ley. Fíjate, ahí se ha cuestionado mucho el tema del voto plancha frente a lo que fue el voto selectivo en la elección pasada. Ya se analiza la posibilidad que existe una especie de voto mixto para los circuitos plurinominales. Que existía. Es decir, en una elección, no sé si fue la del 99, la del 2004, pero el voto selectivo, como lo estás diciendo, existía. Que podía, por ejemplo, en un circuito como el de San Miguelito, que tiene 7, podías votar por 2, 3, por todos o por uno. Bueno, esa es la situación. Tenías que marcar el gancho. Pero en realidad cuando usted entra a analizar cómo se reparten las curules mediante el tema del cociente, medio cociente y el residuo, eso solo beneficia a los partidos grandes, a los partidos mayoritarios. Y por eso entonces se ponía el gancho y contaba para todos. Ahora por lo menos existe la posibilidad, a través de la discusión en segundo debate, que en un circuito donde usted tiene que escoger a 5, usted pueda o marcar uno solo, o marcar para todo el partido, o buscar la posibilidad de que si son 5 en tu circuito, marcas a uno del Partido Cambio Democrático, marcas a otro del Partido PRD, marcas a otro del Partido Panameñista. Pero a la larga eso no es tan estúpido como decir que un santeño vale menos que alguien que vive en San Miguelito. Es decir, yo puedo votar 7 veces en San Miguelito, pero puedo votar una vez en Macaraca. Exactamente. Yo
pienso en esa misma dirección, porque entonces tenemos circuitos uninominales, Donde nada más hay un donde voto. nada más hay un solo oportunidad de escoger a un diputado de un partido y ahí está. Entonces son las situaciones de nuestro sistema que cada 5 años nos enfrenta a esta serie de reformas en donde para eso se viene a la Asamblea. Porque fíjate tú, aunque suene un poquito incómodo señalarlo, estas reformas electorales que trae el Tribunal Electoral en enero de este año son las reformas sobre las reformas que ellos habían presentado. Y eso es importante destacarlo, No. porque ellos presentaron reformas electorales en el año 2014. No se las aprobaron, quedaron a segundo plano. Y presentan este nuevo paquete de reformas electorales. Por eso había tantos Tantas, problemas sí. de coincidencias hablando de artículos que no existían y eso. Exactamente. En esta reforma que tanto han señalado, que es el consenso, que es el estudio, que es finalmente pues el mejor documento, cuando uno lo entra a analizar, te encuentran que el tribunal propuso modificar un artículo que fue derogado en el pasado periodo electoral. ¿Cómo vas a modificar un artículo que está derogado si no existe? Inclusive presentan una propuesta en donde se adiciona el artículo número tal A, si ese artículo ya existe. Entonces, situaciones como esa han tenido esta especie, pues, por decirlo en buen panameño, esta especie de macarronada o mixto, por así decirte, de estas reformas que te traen tanta discusión y que finalmente tienen que someterse a la decisión de un segundo debate para, uno, subsanar estas situaciones de los errores que vinieron y dos, para ver las propuestas que hay. Es que a mí lo que me causa gracia es que yo creo que ¿quiénes son los jueces, por ejemplo, en las elecciones de España, para decir una democracia reciente, o de las elecciones en Estados Unidos? Nadie sabe. Es decir, yo creo que la única vez que uno ha sabido que había alguien que maneja todo esto fue la elección de Bush contra Al Gore. Pero por el resto nadie sabe quién es el juez. Y aquí el Tribunal Electoral tiene una incidencia tan abrumadora dentro de un proceso electoral con vedas, con reglas absurdas que no puedes decir tal cosa después de tal día. Es decir, influyen tanto en el proceso electoral que más que ser un árbitro se convierten en un jugador más. Es que el Tribunal Electoral ya tiene varios torneos convirtiéndose en juez y parte. Fíjate, en las pasadas elecciones, cuando se dieron los temas de las impugnaciones, se fueron a una causal, que es como la número 14, en donde si no hay las garantías, ¿cuáles garantías? La que establece la Constitución y la reforma y el Código Electoral, pero no te establece taxativamente. Y en palabras de los propios magistrados, son situaciones que ellos denominan como situaciones abstractas. Sí, Es decir, es lo que ellos se les ve lo que ellos consideren, y por eso aceptaron algunas impugnaciones y por eso tuvieron que someter nuevamente a la elección en determinadas circunscripciones electorales. Bueno, esa situación tiene que ser subsanada a través de las reformas electorales. Peor sería una de las situaciones que se ha planteado, que es que si yo te impugno, sí, entonces automáticamente el tribunal dice, perfecto, impugnado, démosle la curul Al segundo. al que llegó el segundo. Y si ese segundo es afín al magistrado electoral o al partido de ese magistrado, eso es algo absurdo que no debe permitirse. ¿Cuándo tú crees que la sociedad y la clase política tenga la madurez para hacer reformas realmente estructurales y reformas de fondo? Por ejemplo, crear los diputados nacionales con listas cerradas, eliminar eso de los circuitos electorales, que lo único que está favoreciendo es al clientelismo excesivo. Tú fuiste candidato y sabes que hay caciques en todos los circuitos, que no hay forma, es imposible ganarle una elección. De vencerlos. Bueno, ahí tendríamos que irnos ya a lo que establece la misma Constitución política en la conformación de lo que establece de los circuitos. Porque por una parte la Asamblea iba creciendo, llegó a tener 78 diputados y fue un escándalo nacional. Y hubo una reforma constitucional para decir que se pusieran el número fijo de 71. 71 con los mismos circuitos electorales, sí, y la población creciendo. Entonces, hay situaciones que tienen que ser definitivamente revisadas, que vienen desde la reforma constitucional del año de 1983, cuando se establece entonces ya la división por circuitos. Y nos encontramos con circuitos en donde volvemos al punto de inicio.
tu voto vale una sola vez en un circuito uninominal, pero en el plurinominal como el nuestro vale 4 por 5 o 6 veces. Bueno, ¿cuándo debe ser esa elección? No tienen todavía ninguno, los candidatos no le han dado ninguna fecha fija para... Bueno, como estoy en la asamblea y estoy como quien dice monitoreando, se supone que la próxima semana, el lunes o martes, pasa al pleno el listado de los que presentaron sus documentos. Estando en el pleno y por una sola ocasión, el diputado que te va a apoyar, que te va a postular ese día, tiene que hacerlo por escrito. Póngase usted que los diputados escojan a 8 o 10 o a 12 de ese listado, entonces la comisión de credenciales te llama, te cita para una entrevista y sustentes. A la lista final. A la lista final. Entonces, de ahí hace un informe al pleno y debe hacerse antes de que culmine este periodo constitucional de sesiones que vence el 31 de octubre. Bueno, Neftalí, suerte. Claro que sí, ahí seguimos haciendo el intento porque no tenemos pues nada que temer y estamos dejando nuestra participación para pedir esa oportunidad.